líquido espinal, It's called the sacrocranial pump. este bombeo sacrocraneal. Yes, and this is being motorized by the low frequencies of the EKG. Yes, It's being motorized Y esto está como el motor de este movimiento by the low frequencies lo generan las frecuencias bajas of the heart. de nuestro corazón. Yes, and this is what we're later going to measure with my heart tuner. Y esto es lo que después mediremos con el Heart Tuner. And simply the standing wave of your heart's longest pipe Así que la onda que se queda quieta, que genera vuestro corazón y que genera como una especie de chimenea, the aorta. la aorta, That standing wave here pumps the liquid of the spine, ¿vale? Esta onda que genera nuestro corazón al latir, and lo que hace es bombear este líquido craniosacral. the spine liquid comes out the mouth of the reptilian brain called amygdala. Y este líquido sale de la boca de este cerebro, nuestra parte de nuestro cerebro reptiliano, en la amígdala. Amygdala, it means to tower. Amygdala. Amígdala significa hacer una torre. And this is the snake standing on its tail. Y esta es la serpiente levantándose sobre su cola. Yes, so that's the amygdala, to tower. So this is the standing wave that pumps liquid into the high brain, bliss. Así que esta es como la onda estática que genera ese bombeo adentro de nuestro cerebro, de este jugo. And what happens is the sound waves focus here, and you hear this ringing in your ears. Y lo que sucede es que las ondas sonoras se enfocan ahí y es cuando escuchamos los pitidos en los oídos. Now, we know the biomedical details here, and I recommend you read the book. Nosotros sabemos los detalles biomédicos y os recomendamos realmente que os leáis este libro. But the simple science is that the ringing in your ears is literally the result of the piezoelectric ringing of your spine and your blood. Así que sabemos que el hecho de escuchar estos pitidos es Piezoelectric ringing es el pitido piezoeléctririco of the spine liquid de nuestro líquido espinal and your DNA itself. y interactuando con nuestro ADN. You want to say something? Go ahead. Yes, please. La pregunta es fácil. ¿Hay otros pitidos que no responden a eso? ¿Puede ser? Some of the ringings don't respond to this. Me explico. Well, there you can damage the ear hairs also, and that will cause it. That's a little. The tinnitus is a bit different mechanically. Mecánicamente también podemos hacer daño a la flora, a los pelos del oído y entonces también sentir estos. No, lo digo porque desde la visión médica china se habla de dos patologías de los acuífenos cuando tenemos una debilidad energética, o bien de riñón o un estancamiento del hígado. Y Chinese medicine, espera, si no. Repite. Sí, hombre, claro. Tú lo sabes. O sea, la idea es, por experiencia personal, tengo pitidos diferentes cuando vienen de una debilidad de energía o cuando vienen de un intento de aumentar la frecuencia de conciencia. He's saying like Augment the frequencies of consciousness. because he is a Chinese doctor, so he says that there are like different causes of this. Puede ser que sea patológico o puede ser que sea espiritual. That's right. He's saying that it can be Yeah? pathological. That's right. Absolutely, yes. And the pathology is on that tightrope. We have to have a very pure lifestyle to be able to withstand this and not go insane, actually. Vale, y lo que te está diciendo es que para ser capaces de soportar esto cuando nos pasa, tenemos que llevar una vida espiritual muy very active. A very pure lifestyle. Un estilo de vida muy puro, Otherwise, this will drive you very insane. para no volverte loco con estas cosas. So, to express this in a simple way, your DNA is like a radio that's got
thousands of radio stations. Para explicarlo de una manera sencilla, podríamos decir que el ADN es como una especie de radio que tiene miles de cadenas en las que poder sintonizarse. And if you use a external stimulant like gold powder or drugs, Y si utilizas un estimulante externo como el polvo de oro o las drogas, and your DNA starts ringing, y tu ADN empieza a hacer pitidos, because the gold atom in the monoatom states looks just like this. It's true. porque el átomo del oro tiene justo esta forma. And it actually teaches your DNA to implode. Y de hecho le enseña a tu ADN cómo generar la implosión. You know, but then suddenly you've got the ringing, the piezoelectric braiding, Pero entonces tienes ese pitido, que es el trenzado piezoeléctrico, and suddenly all your ancestors are shouting at you. y en realidad estos son tus ancestros que te están gritando. Yes? And how, if you had a radio with so many stations, how do you sort that many radio stations? Tricky, tricky. Así que si tuvieses una radio y tienes muchas radios que puedes sintonizar, ¿vale? ¿Cómo haces como la tría? ¿Cómo escoges? It's a good thing that Marco is focused on one radio station for now. So you imagine if Marco was on a million radio stations, it could get very confusing. Está bien que de momento Radio Evolución sea solo una estación y esté enfocada en una sola cosa. Si fueran miles de radios, sería complicado. So this is called schizophrenia. A eso se le llama esquizofrenia. Yes? When your DNA is ringing with too many voices and you don't have the beingness, the focus to sort. Yes? Cuando tu ADN empieza a hablar con muchas voces y tú no tienes la habilidad de poder discernir entre ellas, se genera lo que llamamos esquizofrenia. So in the ancient literature, Thoth describes Así que en la literatura antigua, Thoth nos describe that gold powder addiction results in what he calls fractionations of personality. que la adicción al polvo de oro genera lo que llamamos fraccionación en la personalidad. This just means shortened attention span and inability to focus, you see? Y es simplemente un intervalo de atención mucho más corto y inability to focus. la incapacidad de enfocar de So- nuestra atención. What is the big point we're trying to make here? Así que, ¿cuál es el punto al que estamos intentando llegar? Originally, this white powder was called manna in the Bible, and today they serve Holy Communion in church to imitate that. Antiguamente a este polvo de oro se le llamaba maná y nos lo daban en forma de hostia en las iglesias, cosa que ahora se imita con las hostias estas que nos dan de pan. But it's really pretty childish. Pero es como muy inmaduro. The white wafer in church is made of monocultured bleached wheat, and it's just pretty much poisonous, actually. Para más INRI, la hostia que nos dan en la iglesia está hecha a partir de corn, wheat, Bleached monocultured wheat. trigo, ¿no? Está hecha de trigo de monocultivos, así que lo que nos dan es básicamente veneno. This is not useful. No es nada útil. Yes. The point is that there is something that could contain charge, yes? La cuestión es que sí que existe algo que puede contener la carga. And that something is a biological electric field. Y ese algo es un campo biológico eléctrico. Yes. Whereas in ancient times, they only gave the gold powder to the purebred Anunnakis, to the purebred Dracos. Yes? Donde en tiempos antiguos, ¿sabes? Este pan, solo se lo daban a los Anunnaki, a los Draco. But because Moses was related to Akhenaten, he was qualified. And that's how the Essenes got started. That's the story. Yes? Pero temas que como Moisés estaba relacionado con Akenatón, eso es como obtuvo estos secretos y los pudo pasar a los esenios. Akhenaten is named for Atun. Akenatón tiene el nombre a partir de Atún. As is Tona.
Tona Atun in Egypt meant the sun god. Yes,